Bueno, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Esta fue una aventura en la que Héctor Obregón, CEO de Cata, se acercó a mí hace el año pasado y me dijo, Gaby, ¿qué ha pasado con nuestros clientes finales, con los clientes finales de la microfinanciera? Recordemos que Cata es una empresa de software que su cliente es la microfinanciera como tal, pero decía, bueno, ¿qué está pasando en la base de la pirámide? ¿Cuáles son esas capacidades tecnológicas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Entonces, unimos fuerzas y nos embarcamos en este viaje que ha sido, como les dije, apasionante. Quiero obviamente agradecer el compromiso y la labor de todas las personas que nos acompañaron, todas las instituciones que nos acompañaron en este proceso. Afirme, por un lado, Libertad Soluciones Financieras, Te Creemos también. A todos ellos y en especial, bueno, a todo el equipo que nos apoyó, pero en especial también a los agentes de crédito que participaron en la recolección de información. Ellos pasaron por entrenamientos, por dudas, cómo recolectamos, qué hacemos, qué preguntamos. Y bueno, ellos fueron los que, gracias a ellos, sembraron los cimientos para esta investigación que espero sea muy valiosa para la industria. Además, quiero agradecer a Cata por este esfuerzo, porque lo que demuestra esto es su compromiso con la inclusión financiera en la región. Definitivamente, al equipo de Cata, a todas las personas que contribuyeron en esta investigación, a Caroline Valverde, que es una de mis aliadas por acá en temas de estadística, a Isis por el diseño, a todos de verdad, gracias por la labor en este arduo trabajo que ha sentado las bases para entender mejor las brechas digitales y financieras de la base de la pirámide de México. Así que bueno, entremos ahora sí en materia. Este estudio lo planteamos con el objetivo, como les mencionaba, de entender bien cuáles son esas capacidades tecnológicas de las personas en la base de la pirámide de México. Eh, Examinar esa manera en que las microfinancieras y otros actores del ecosistema pueden diseñar más experiencias digitales para sus clientes que realmente tengan un impacto. Ellos están realmente los clientes finales, las personas de la base de la pirámide, teniendo acceso, hay adopción, qué capacidades hay. Y es a partir o sea, ahí es donde nace este estudio. ¿Por qué? Bueno, la inclusión financiera y la inclusión digital están 100% ligadas, ¿verdad? Hay la digitalización de estos servicios financieros impulsan la inclusión financiera. Entonces, este estudio lo que pretendía o pretende es entender qué tan preparados están estos clientes para enfrentar y aprovechar esas ventajas de la transformación digital que muchas de nuestras entidades están viviendo y bueno, y nosotros también. Y cómo también, que esto es muy importante, cómo crear productos libres, porque muchas instituciones nos estamos transformando, pero se nos está olvidando que hay una parte de nuestra población que no tiene capacidades, que van a ser más difíciles de incluir. Entonces, ¿cómo crear productos más híbridos que puedan atender a toda la población? Este estudio, para darles un poquito de contexto, abarcó más de 29 de los 30 y más 32, si no me equivoco, estados de México, o sea, tuvimos un alcance bastante importante, más de 3.340 clientes entrevistados, eso es mucho, es una muestra muy importante. Son clientes de 3 instituciones diferentes. Para recopilar estos datos se hicieron unos cuestionarios que se aplicaron en colaboración con los agentes de crédito de las instituciones microfinancieras. Eh, Ellos los visitaban regularmente y les administraron estos cuestionarios. Entonces esto hacía que la información fuera, que la recolección de la información fuera más cercana, en un entorno más familiar, muchísimo más cómodos para ellos, a pesar de que algunas de los preguntas, pues sí, podían, bueno, respecto a inclusión financiera, etcétera, podían ser incómodas, pero logramos crear ese entorno familiar y cómodo y desde ahí extrajimos mucha información valiosa. Eh,
Primero, y aquí dentro del contexto, para quienes no estén familiarizados con el entorno, con el mercado, con el tema, con la industria de inclusión financiera, es importante que definamos muy bien qué es la inclusión financiera, ¿verdad? No solamente es ese concepto que cuando yo empecé a trabajar en esta industria existía de acceso a créditos. No, la inclusión financiera va más allá. Se refiere al acceso equitativo y participación activa de todas las personas en los servicios financieros formales, incluyendo la disponibilidad, ¿verdad? Sí, tiene que haber disponibilidad. Las personas tienen que haber acceso a productos, a seguros, a información de calidad. Pero más allá que esto, también abarca la capacidad de las personas para utilizar de manera efectiva esos servicios, para tomar decisiones informadas, etc. En cuanto a la inclusión financiera en México, digamos, se han implementado diversas medidas y políticas para fomentar, al igual que en muchos países en América Latina, ustedes bien lo saben, o muchos de ustedes bien lo saben, se han implementado varias medidas y políticas para fomentar ese acceso a servicios financieros básicos, como cuentas bancarias, créditos y seguros. Sin embargo, bueno, a la luz de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera que se hizo en 2021, que esto además es a la luz de todos los efectos que tuvo la pandemia, nos dicen que hay un crecimiento moderado en inclusión financiera, que siguen habiendo brechas significativas en grupos prioritarios. Acá que hablamos de personas indígenas, población rural, mujeres, todos esos son grupos prioritarios y siguen habiendo brechas significativas. Hay también retos en la adopción de productos digitales. Ayer leía un artículo eh, que actualmente solo el 80%, que actualmente el 80% de la población prefiere, en México prefiere usar efectivo. Seguimos prefiriendo usar efectivo en México. Y bueno, que es una de las cosas que entendimos también en el estudio, es el bajo nivel de conocimientos financieros. El conocimiento, la educación, señoras y señores, es la clave para el desarrollo de nuestros países. Entonces, esto para darles un poquito de contexto de inclusión financiera, ya les doy un poquito, les doy perdón, el concepto como tal y también cuál es el estado, qué es lo que vemos. Hubo un golpe con la pandemia y definitivamente se vio en esos grupos prioritarios, etcétera. Respecto a la inclusión digital, ¿qué sabemos de inclusión digital en México? Primero, entendamos qué es la inclusión digital. También la inclusión digital se refiere al proceso de brindar acceso igualitario y equitativo a tecnologías de información y comunicación. ¿Qué es esto? Internet, dispositivos digitales, entre otros, a personas, a todas las personas, independientemente de su ubicación geográfica, género, edad, nivel socioeconómico o habilidades tecnológicas. Aquí también, ¿qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en la inclusión financiera en México? Lo que se ha observado es una penetración, sí, de Internet, de uso de teléfonos inteligentes. El gobierno ha implementado programas para ampliar la cobertura de Internet a áreas rurales, ha promovido conectividad también en escuelas, comunidades, etc. Sin embargo, lo mismo que pasa con la inclusión financiera, hay brechas, tanto en términos de acceso como habilidades digitales. Existe una importante diferencia entre zonas urbanas y zonas rurales, es muy marcada, así como diferencias en los diferentes grupos socioeconómicos. Entonces, acá hay cifras que pueden ver en esta diapositiva, que el 80.9% de los hogares en México tiene actualmente acceso a Internet, pero vean la diferencia entre áreas rurales y áreas urbanas. O sea, en las áreas urbanas es casi un 87% y en zonas rurales es un 52%. Y en cuanto a habilidades digitales básicas, estamos hablando de habilidades muy básicas, solo lo poseían, según esta encuesta, lo poseía el 31% de los mexicanos. Eso es un poquito del contexto en términos de inclusión financiera e inclusión digital. Y ahora sí, nos embarcamos nosotros a entender cómo era esto, si estos datos coinciden con lo que nos metimos en esta investigación. Esta investigación se dividió en 3 bloques para que lo entiendan más o menos, para entender esas capacidades tecnológicas de la base de la pirámide. Primero,
abarcamos temas relacionados a conectividad, incluyendo características del dispositivo, los hábitos de uso, etc. El segundo bloque se centró en indagar la inclusión financiera de los participantes. Y por último, un bloque más destinado a temas demográficos para hacer eh, análisis de ciertas variables. Hay una serie de hallazgos que queremos compartir hoy con ustedes y queremos llevar como todo un proceso de análisis y bueno, a continuación les voy a presentar estos hallazgos. En primer lugar, caracterizar un poquito, que ustedes entiendan qué tipo de personas entrevistamos, encuestamos, quiénes eran. Estamos hablando de una población demográfica de entre 35 y 49 años. En términos de género, la mayoría eran mujeres, el 83.5% eran mujeres, 5% si no me equivoco, porque no veo tan bien. Y en términos educativos, el 30% tiene secundaria completa. Sí, el 30% tenía secundaria completa, eso es más o menos algunas características demográficas importantes. Otras en términos laborales, por ejemplo, 79.5% de estas personas están ocupadas o activas, o sea, están trabajando, estudiando, trabajando, y que esto representa casi un 80% de las personas que entrevistamos. Acuérdense que estos eran clientes o prospectos de instituciones microfinancieras. La mayoría estaba en esta situación. Después, en cuanto a en qué sectores laborales estaban, el 30% estaba en el sector informal y casi que el 30% también, el 28.7%, estaba en el sector de servicios, perdón. Entonces, son cifras interesantes que nos dan un poquito de contexto para entender quiénes son las personas a las que entrevistamos. Esta fue la cobertura geográfica que tuvimos y pueden ver, abarcamos muchísimo México, o sea, los rincones de México. Obviamente tuvimos una respuesta más grande de zonas urbanas, pero bueno, eso es más o menos lo que podemos ver, lo que pudimos ver dentro de la investigación. Ahora, sí, entrando, ya les caractericé un poquito, entrando en datos como tal, del dispositivo. Acuérdense que el primer bloque hablaba de conectividad, de dispositivos, y acá, ¿qué encontramos? Solo 1% de la población que entrevistamos no tiene celulares. Y un dato interesante y muy importante es que el 87% posee celulares inteligentes. ¿Cada cuánto cambian? Esto era un paradigma que yo tenía. Yo soy una persona que cambia el celular cada mucho tiempo y me di cuenta que estas personas en la base de la pirámide cambian su celular cada 2 años aproximadamente, lo que es considerado un tiempo corto. Las razones que expresaban es porque no les funcionaba bien, eh, sí, básicamente por temas de no les funciona bien. Entonces esa era una de sus respuestas. Las marcas de teléfonos favoritas, también preguntamos, eran la Samsung, es el más importante. Eh, la mayoría, cuando cambian el celular, esto también es un dato, empezamos a ver comportamientos, empezamos a ver patrones importantes, y es que la mayoría eligen un celular nuevo. Y el método de pago más utilizado es el efectivo, con casi 40% seguido de los que lo financian a plazos. Es entre esos cruces de variables que hicimos, encontramos que a menos educación, menos las personas cambian su celular. Que eso también fue un dato muy interesante. Respecto a el acceso a otros dispositivos, ya no solo hablando de celulares, sino, bueno, computadoras, tablets, entendimos que a mayor también nivel educativo, mayor cantidad de dispositivos. Sin embargo, únicamente el 4% de los entrevistados tienen computadores de escritorio, 5% portátiles y el 3% tabletas. Acá cabe rescatar, este es un dato muy importante, que luego vamos a analizar en términos de género. El género masculino y el nivel educativo mayor, el nivel educativo universitario, perdón, tiene un mayor porcentaje de personas que poseen otros
dispositivos. Entre las marcas preferidas destacan HP, Samsung, y el uso de computadoras y tabletas son generalmente para trabajo y estudios. Para eso se está utilizando, pero si ven, la penetración de este otro tipo de dispositivos es bastante, bastante baja. En cuanto a conectividad, ¿qué descubrimos? El 77% de las personas que entrevistamos tiene línea telefónica prepaga. El 41% cuenta con internet en su hogar. Es similar a los datos que les di al principio, si recuerdan. El cambio de línea por servicios, o sea, ellos deciden cambiar sus líneas por servicios más económicos, tienen línea prepago y recargan mensualmente, ni quincenal. Normalmente la mayoría mensualmente. Su conexión preferida en el hogar es la fibra óptica. Y lo último, que creo que es como el highlight de este tema de conectividad, es que el 62%, casi 63% se conectan más a través de datos móviles que de redes Wi-Fi. Que eso también depende del comportamiento, si es zona rural o zona urbana, pero en general ese fue el dato que nos arrojó la investigación. En cuanto a los hábitos, recuerden, analizamos dispositivos, conectividad y hábitos. ¿Qué están haciendo estas personas con sus dispositivos? También nos dimos cuenta que a mayor educación, mayor uso del dispositivo. La mayoría de personas lo utilizan mucho. Digamos que hicimos una escala de mucho, poco, regular, y los datos salieron que la mayoría de personas lo utilizan mucho. Acá hay un dato que es clave para nosotros en nuestra industria en inclusión financiera, y es que el 87% no utiliza medios de pago digitales. Eso es importantísimo. Hay una oportunidad gigantesca en México para empezar a promover esto, y bueno, hay muchas iniciativas que se están moviendo en este momento, pero la oportunidad es muy grande. También indagamos sobre el uso de WhatsApp como herramienta de negocio. Y es muy, muy importante. Es una herramienta que luego les voy a explicar por qué es tan importante digitalizar las microempresas. Pero solamente el 40% utiliza WhatsApp como herramienta de negocio. Es parte de las cosas que entendimos. Aquí, respecto a la inclusión financiera, bueno, ya entendimos hábitos. Cuando lean el paper van a entender otro tipo de hábitos, pero yo quería resaltar, aprovechar el tiempo y resaltar esos hábitos, esos hallazgos que creo que son claves para este momento, que los entendamos y nos los llevemos. Respecto a la inclusión financiera, el 59% de las personas poseen créditos. Acá creo que puede haber un sesgo porque la mayoría de personas que entrevistamos son clientes o prospectos de instituciones microfinancieras, entonces puede haber un tema, un sesgo ahí. Eh, Hicimos, y ya ahorita entendimos que a mayor educación, digamos, para secundaria completa, las personas que indicaban que tenían secundaria completa tenían más crédito formal. El género femenino también tenía más crédito formal. Recordemos también que aquí hay un sesgo. Muchas de las personas, los clientes de estas instituciones son mujeres, y la mayoría de las personas que entrevistamos son mujeres. Los montos de créditos varían, esto da un contexto, entre los 290 y los 1000, casi $200 mensuales, entonces, perdón, de montos de crédito, y el 83% es productivo, el 72% es grupal. Son créditos grupales y son con fines productivos. Eh, y un dato alarmante para mí, digamos, y para nosotros que hicimos la investigación, es que los créditos con comercios representan un 20%. Recordemos bueno, recordemos todas las características que tienen los créditos con comercios. Entonces, eso es un dato alarmante, y esto duplica, eso sí, casi los créditos con prestamistas informales. Eh, Ahora sí, respecto a la inclusión financiera, seguimos en temas de inclusión financiera.
Si hablamos de crédito, ahora vamos a hablar de ahorro. ¿Qué pasa con el ahorro? Este es un dato alarmante. 87% de los encuestados declaró no tener cuenta de ahorro. No es alarmante porque ya nosotros lo sabemos, pero sí también encontramos acá una oportunidad muy grande. Eh, y además creo que estos datos que les estoy presentando en esta tabla, vale la pena que los observemos y veamos cómo a mayor educación, eh, mayor tenencia de cuentas de ahorro. Volvemos a la educación, y creo que ese es uno de los grandes hallazgos que nos deja esta investigación. Seguimos con, recuerden que, bueno, este estudio logramos acceder a mucha información, especialmente de mujeres. Entonces, ¿cómo íbamos a desaprovechar la oportunidad de analizar todos estos hallazgos desde una perspectiva de género? Entonces, también acá les voy a dar un poquitito de contexto, por qué género, y por qué inclusión financiera, mujeres, etcétera. Todos los que están acá presentes, la mayoría de ustedes saben que las mujeres han sido especialmente afectadas por la crisis del COVID, debido, bueno, a su participación en el mercado laboral informal por un lado, y en sectores que habían sufrido un impacto significativo, como los servicios, además de la excesiva carga del cuidado. O sea, se duplicaron las cifras de cuidado y las mujeres somos las que llevamos el cuidado en América Latina, injustamente. Por lo tanto, bueno, la promoción de la inclusión financiera y digital en las mujeres es fundamental para que podamos abordar las desigualdades de género y brindar oportunidades equitativas a las mujeres en el ámbito económico. Entonces, ¿qué encontramos en México? Para el 2021, recuerden, otra vez volvemos a la luz de la pandemia, la brecha en el acceso a productos financieros formales se agudizó. La proporción de hombres con acceso, vean esta cifra, esto es alarmante y es triste. La cifra, la proporción de hombres con acceso al sistema financiero formal aumentó de 72% en 2018 a 74.3%, mientras que para las mujeres disminuyó de un 65.2 a un 61.9. Entonces se ve y sabemos, por todas las investigaciones que han habido, cuánto retroceso ha habido en la inclusión de las mujeres en la economía después de la pandemia. Em, para darles contexto de que cómo eran también estas mujeres que entrevistamos, ya antes les había dado como una caracterización de todas las personas a las que entrevistamos. En este caso voy a hablarles específicamente de las mujeres. ¿Quiénes eran? ¿Cómo eran? ¿Cómo eran? Em, Ellas, se destaca su presencia en el sector informal. Eh, las mujeres, la mayoría que entrevistamos, ha completado, el 31.5% completó la educación secundaria. Eh, Casi el 30% tiene educación técnica. Aproximadamente sí, el 78% de las mujeres están ocupadas, están trabajando o están empleadas o en trabajos informales. La mayoría, de hecho, trabaja en el sector informal. De hecho, ahí está la cifra 34%, 34.1% de las mujeres laboran en el sector informal y 27.2% trabajan en el sector servicios. Como les decía, muchos de estos los más afectados por la pandemia. Eh, las mujeres confiesan o nos dicen en el estudio que más del 44.3% de las mujeres calificó el uso de sus celulares como mucho en comparación a los hombres que la cifra fue de un 33.3%. Aquí tenemos que tener claro una cosa, y es que la inclusión digital va a permitir que las mujeres accedan a servicios financieros de manera más conveniente, ahorrar tiempo, dinero, participar activamente en la economía. Por eso es tan importante que, además de la inclusión financiera, trabajemos en la inclusión digital de las mujeres. Como pueden ver también, hay una diferencia pequeña, pero existe, entre el uso del celular para trabajo. Entonces, las mujeres en general usan más el celular para su trabajo que los hombres. Em,
a pesar de que es mayor el uso, como se mostró en la parte de los dispositivos electrónicos, los hombres muestran más porcentaje de tenencia de dispositivos a diferencia de las mujeres. El uso de dispositivos, sin embargo, bueno, el uso de dispositivos, y esta es una cosa, les voy a contar una anécdota. Cuando empezamos a testear, a hacer pilotos con el cuestionario que habíamos diseñado, y yo hice los pilotos, yo estoy aquí basada en Costa Rica, me fui a la zona rural de Costa Rica a empezar a pilotear los cuestionarios, aplicarlo a varios clientes diferentes de una institución microfinanciera acá. Y fue espectacular, nos invitaban a tomar café a la casa, entrábamos, espectacular entender sus trabajos y entender mucho la perspectiva de las mujeres. Les digo que la mayoría de mujeres a las que entrevisté utilizaban sus dispositivos para mejorar su memoria, para aprender mejores técnicas para sus negocios rurales, eh, entre otras cosas. De verdad, el darle una herramienta digital a las mujeres y darle las capacidades de usarlas es una apuesta al desarrollo en muchos aspectos, al desarrollo social. Las mujeres, para las mujeres es un tesoro y por eso tenemos que promover tanto la inclusión digital de las mujeres desde también desde la perspectiva de capacidades. Tenemos que promover, mejorar las capacidades de uso de estas personas, capacidades digitales. En cuanto a tenencia de cuentas de ahorro, las mujeres, el porcentaje de mujeres que posee es ligeramente más bajo que el de los hombres. Recuerden que las mujeres tenían más crédito, pero es menor el acceso o la tenencia de cuentas de ahorro. Eh, Conclusiones de todos estos hallazgos que estamos encontrando, y ya ustedes tendrán la oportunidad, nosotros les vamos a compartir el documento, pero entre las cosas que entendimos es que sí está habiendo acceso a tecnología, sin embargo, las capacidades de uso de la tecnología son bajas, todavía hay mucho trabajo para hacer. Eh, sí hay acceso, pero necesitamos más educación y también entendimos que a mayor educación, mayor va a ser el uso. Esto es básicamente lo que entendimos respecto a estos hallazgos, ya lo leerán más a fondo en nuestro paper que les compartiremos. Respecto a estas personas, para mí fue inspirador, fue espectacular y me dejan una tarea muy grande por hacer en este sector. Tenemos muchísimo que hacer. Y quiero estos hallazgos cerrarlos con esta frase que siempre la digo, para mí la pobreza, porque yo he vivido la pobreza desde muchos lugares, y la pobreza al final no es falta de dinero, sino es no falta de oportunidades. Demos oportunidades, demos acceso, capacitemos, demos más oportunidades a estas personas a la base de la pirámide y que ellos sean los que deciden qué hacer con esas oportunidades, pero tenemos que darlos y es nuestro trabajo. A partir de esto, todo esto que encontramos, no nos queríamos quedar solo con información de datos, bueno, muchos datos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Y esto yo les llamo como unas jugadas clave, jugadas estratégicas para empezar a cerrar esas brechas. Son jugadas generales, son recomendaciones claves eh, para que prioricemos estas iniciativas, prioricemos lo que va a ayudar realmente a mejorar o a incrementar la inclusión financiera y digital de la base de la pirámide en México y en muchos países de nuestra región. Lo cual también, obviamente, va a incluir cerrar brechas de género, que recordemos que es importantísimo, no lo podemos dejar atrás. Entonces, a continuación les quiero dar cinco jugadas a los que invito a que luego las analicen y intenten ponerlas en marcha en sus organizaciones, en sus ecosistemas. Creo que todos tenemos la capacidad de crear más inclusión financiera en nuestra región, en nuestros países. Entonces, la primera oportunidad que encontramos y la primera jugada clave es la articulación del ecosistema. Si ustedes ven, esta investigación es el vivo
ejemplo de la articulación de un ecosistema. Yo soy consultora, Cata Software es una empresa de software, as a service, y Cata Software tiene muchas microfinancieras que tienen clientes en la base de la pirámide y lo que hicimos fue con mucho esfuerzo alinearnos todas las partes para poder extraer información y sacar el mayor provecho y el mayor valor que al final se vea reflejado en algo que va a impactar a estas personas en la base de la pirámide. Tenemos que crear más mecanismos de colaboración entre los actores, eh, entre el gobierno también, obviamente, sabemos que hay prioridades de prioridades, pero esto siempre debería ser la inclusión siempre debe ser eh, una fuente de fuerza para los gobiernos, mejorar las políticas y la regulación para crear también ecosistemas competitivos que incentiven la promoción del acceso a la inclusión financiera, perdón, del acceso a productos financieros y a temas digitales. En la articulación del ecosistema también es muy importante establecer métricas y compromiso por parte de los actores que se van a involucrar, porque si no, pues todo queda como ideas, iniciativas que se pierden en el tiempo y que nunca se supo si funcionaron o no funcionaron. Y eso es de las cosas claves. Por otra parte, la segunda jugada clave, que esta a mí me encanta, porque lo veo en el día a día como consultora en temas de estrategia, hay una oportunidad muy grande en todas las empresas a nivel global y especialmente en nuestra región de fomentar una cultura de datos en nuestras industrias, pero en inclusión financiera, inclusión digital, es una oportunidad aún más grande. Eh, esta es una, es un mundo cada vez más impulsado por datos. Es fundamental que nosotros le pongamos la atención como instituciones financieras, como fintech, como organizaciones de sociedad civil, etcétera, que reconozcamos el valor de los datos y que desarrollemos competencias también en el manejo de estos mismos. Si ustedes se ponen a ver esta investigación, quizás no hubiera sido necesaria si hubiera un fomento y una cultura de datos entre los actores involucrados en todo este movimiento de inclusión digital e inclusión financiera. ¿Qué implica esto? O sea, estamos hablando de una cultura que implica la adopción de prácticas que permitan recolectar datos, que muchos estamos recolectando, sin embargo, no los estamos procesando de la manera adecuada. Tenemos que asegurarnos calidad, privacidad y utilizar herramientas y técnicas para analizarla y extraer conocimientos significativos. Eso es importantísimo. ¿Qué nos va a traer esto? Nos va a ayudar tomar, como les decía, decisiones informadas, monitorear el progreso de la inclusión financiera y digital, entender cuáles son las brechas de infraestructura en servicios, en tecnología, etcétera. Así que bueno, creo que yo considero que es algo clave. Tenemos que además, esto es importantísimo, establecer mecanismos de colaboración e intercambio de datos entre actores del ecosistema, todos trabajando hacia un mismo objetivo, compartiendo información desde las políticas de privacidad, que es una de las cosas claves en este momento y ustedes lo saben, pero sí protegiendo datos, sin embargo, sacando provecho de la mayor cantidad de datos para beneficiar a estas personas de la base de la pirámide. Y por otro lado, ese fomento de esa cultura implica capacitarnos como industria en formarnos en análisis de datos. Eso es importantísimo. El fomento de una cultura de datos para mí es, en prioridades es la segunda gran jugada y tenemos mucho trabajo por hacer. En cuanto a la educación y capacitación, bueno, la tercera gran jugada es la educación y capacitación en alfabetización digital y financiera, se los dije, y lo vimos en los datos claramente. Eh, es clave capacitar a las personas para que puedan utilizar herramientas de manera efectiva y tomar decisiones financieras informadas. Y darles conocimiento, el conocimiento. La oportunidad del conocimiento puede cambiar vidas. Vimos claramente el uso de los dispositivos tecnológicos según el nivel educativo. También vimos la transformación. Bueno, no, esto no lo vimos y esto era una de las cosas que quería explicarles. El tema, la importancia de la transformación digital y la información que debemos extraer o tener sobre
el comportamiento de nuestros clientes, los pequeños negocios, los micronegocios en nuestra región, mayor acceso a productos pueden tener ellos. Entonces, esa transformación digital es otra de las grandes oportunidades que tenemos que promover. Y para eso necesitamos educación y capacitación, no solo digital, sino también financiera. Hay una oportunidad importantísima en la alfabetización, en esos primeros pasos de tecnología e ir graduando a nuestros clientes cada vez más en conocimientos de este tipo. Al final, todo esto lo que va a empezar a ayudar es a contribuir a reducir la desigualdad, a promover la participación, a promover una participación mucho más equitativa en esta economía digital y financiera. Y creo que hay una necesidad a nivel global de todo esto. Ya casi vamos a terminar, nos faltan dos jugadas claves. La próxima a mí me apasiona, y es la inclusión y la equidad de género. Aunque la inclusión financiera y digital pueden considerarse en sí mismas inclusivas, creo que no estamos en el momento de considerar que sea incluido el género porque la inclusión financiera o inclusión digital parecen inclusivas en sí, ¿no? Tenemos que seguir visibilizando la necesidad de promover la igualdad y la equidad en las mujeres, empoderar a las mujeres, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer desde este punto? Ahí yo sé que hay muchas organizaciones que estamos trabajando full, muy concentradas en esto, midiendo el progreso, pero es muy importante medir el impacto, muy, muy importante. Tenemos que apostarle a una educación digital de estas mujeres. Si vemos, ellas lo usan más y lo usan mejor. Usan más la tecnología y la usan mejor, la utilizan para entretenimiento, para educación. Tenemos que apostarle a ellas desde ese lugar. Tenemos que adaptar más los productos. De hecho, la CAF hizo un estudio donde decía, las mujeres en varios países de la región se quejan porque los productos no están adaptados para el contexto de ella, para las necesidades de ella. La mayoría de mujeres dice eso. Entonces tenemos que adaptar muchísimo más nuestros programas, nuestros productos y todo para lograr esa inclusión y esa equidad de género. Yo soy madre cabeza de familia y necesitamos hacer muchísimo respecto a esto. Necesitamos más justicia y más equidad, así que abogaré siempre por esto, porque vemos muchas mujeres luchando, que necesitamos muchas oportunidades en todo sentido para poder sacar a nuestras familias adelante. Así que, por favor, esta es una invitación abierta y firme para que sigamos trabajando por las mujeres, porque sean incluidas y sean tratadas con equidad y con justicia. Eh, la educación digital es esencial para fomentar las estrategias de educación financiera diseñadas para mujeres. La educación financiera va a empoderarlas y les va a brindar conocimientos y herramientas para tomar el control de sus finanzas y también su autonomía económica. Así que bueno, nuestro trabajo, acá hay mucho trabajo, retrocedimos muchísimo en la pandemia y esta es una invitación abierta que de verdad nos esforcemos muchísimo. Y finalmente, la última jugada es también basándonos un poquito en la cultura de datos, es pensar en la experiencia de cliente. ¿Y por qué les digo acá? Tenemos que enfocarnos, recordemos, nuestros clientes tienen que ser el foco de nuestro negocio. El foco, el progreso de ellos es nuestro progreso. Y es por esto que la experiencia del cliente va a ser clave también, es una jugada clave que todos nosotros, a la que todos nosotros tenemos que apostar. Es necesario que comprendamos y satisfagamos las necesidades y las expectativas de nuestros clientes. Eh, Al fomentar esa primera jugada, o la segunda, la de la cultura de datos, vamos a empezar a identificar las demandas, las preferencias de los clientes y con esta información vamos a crear productos mucho más adecuados para las personas. Y aquí es importante rescatar algo que les mencioné al principio. Nosotros tenemos una variedad de clientes de todo tipo. Hay una parte de estos clientes que no han llegado, una parte importante que no están viviendo esa transformación digital. Y entonces, ¿cómo los vamos a atender? ¿Cómo vamos a crear esas experiencias con bajas fricciones o sin fricciones
experiencias fluidas que tengan un impacto real en la vida de nuestros consumidores, sin importar las habilidades, las capacidades de estos clientes. Tenemos que pensar en todos. Estamos hablando de inclusión y tenemos que pensar en todos. Entonces sí, tenemos que enfocarnos muchísimo en esto. Agilizar, simplificar los procesos de adopción de productos y servicios. También tener un servicio, y esto hay instituciones que están haciendo mucho por temas de transparencia y de calidad y de accesibilidad, pero hay mucho trabajo por hacer en términos de transparencia en nuestra región, y no podemos perder de vista definitivamente estos temas. Así que bueno, esta es la quinta jugada y es la última. Eh, este proceso, como les digo, fue de mucho aprendizaje. Hay mucho trabajo por hacer. Esta es una invitación abierta también a que investiguemos más también en sus mercados, cuáles son las capacidades de sus clientes, cuáles son las capacidades digitales de sus clientes. Eh, en sus países, qué está pasando, cómo podemos servirles mejor, porque muchas veces, de hecho, nos encontramos muchas microfinancieras desarrollando, por ejemplo, productos en plataformas de última generación, en una, utilizando plataformas de generaciones mucho más anteriores. Entonces, no estamos satisfaciendo las necesidades de los clientes, ni estamos creándoles una experiencia que sea realmente buena. En conclusión, bueno, primero muchísimas gracias por estar aquí. Como les decía, las jugadas no solo impulsan o le apuntan a la inclusión digital y financiera, sino también a que contribuyamos a cerrar brechas de género. Eso nos tiene que quedar muy claro. Las brechas de género todavía existen y es clave que las abordemos desde todos los ámbitos. También es importante no perder de vista que la aceleración en la transformación digital de las instituciones y financieras podrían excluir de alguna manera a algunas personas que no tienen capacidades tecnológicas. Entonces, pensemos en ellas también, sigamos siendo inclusivos, sigamos empoderando a la base de la pirámide, sigamos dándoles oportunidades, no dejemos que esa pobreza, esa falta de oportunidades nos siga carcomiendo el desarrollo de nuestras regiones, que es clave. Empoderemos esa base de la pirámide, empoderemos a nuestros clientes, brindémosles acceso a oportunidades que les mejore finalmente su calidad de vida y que contribuya al desarrollo sostenible de México y de la región.